amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de algo que recientemente descubrí en cuanto al nombre, a cómo se clasifica, y es respecto a un trastorno llamado misofonía. Pero antes quiero comentarles una experiencia muy rápido de una situación que me sucedió pues ya hace algunos añitos en la secundaria con una compañerita con la cual pues yo compartía pues mucho, ¿verdad? Estábamos en convivencia diaria, pero yo notaba que por alguna razón a mí me molestaba mucho la manera en la que ella comía, ¿verdad? Entonces, por alguna razón yo decía, bueno, es que me molesta la manera en la que come, ¿verdad? Pero no hallaba cómo decirle, porque pues no es algo como que puedas decirlo pues de manera fácil, ¿verdad? En aquellos años pues yo decía, es que no me gustan los ruidos que ella hace cuando come. No era como lo hacía tal cual, o sea, no es el consumo del alimento, sino la manera. Entonces eran ciertos sonidos que me molestaban mucho. Y bueno, pues entonces pasa el tiempo y entonces digo yo, es que no es algo que yo pueda tolerar, o sea, es algo más allá de mi fuerza, de mi tolerancia, pero a la vez me sentía muy mal, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, ¿cómo es posible que no pueda aguantar o que no pueda tolerar, o yo escucho de más, o qué pasa conmigo? Bueno, entonces hace algunas semanas una persona me decía, es que ¿sabes qué? Yo escucho de más, ¿verdad? Porque escucho ciertas cosas que me molestan mucho, entonces soy una persona muy intolerante. Y me llamó la atención y presté mucha atención porque pues es algo que yo había pensado desde hace mucho tiempo respecto a mí. Y me decía, es que cuando estoy con mi pareja come de una manera que a mí me molesta muchísimo, pero no es una molestia como de, pues se me pasa, o sea, realmente me enoja, me molesta mucho. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, tiene que haber algo respecto a eso, ¿verdad? Que una persona que está haciendo cierto ruido a ti te molesta mucho y tiene que haber algo de información. Entonces, ¿será que nunca me he dedicado a buscarlo, ¿verdad? Y ahora que lo encuentro, pues sí hay un nombre, ¿verdad? Hay una nomenclatura y cae en la categoría de los trastornos. Ya vimos lo que es un trastorno, un síndrome y una enfermedad. Y bueno, pues está dentro de los trastornos, no hay una causa, tampoco hay un tratamiento, no hay algo que tú puedas decir, bueno, si hago tal cosa, pues me voy a curar, ¿verdad? Y ya se me va a quitar el malestar y la incomodidad. Pues no, es una condición con la que se tiene que aprender a vivir y se pueden hacer algunos ajustes, pero no es algo que tú puedas cambiar o a través de la voluntad, que tú digas, pues entonces si hago tal cosa, se me va a quitar. Porque es a nivel neurológico. Se percibe a través del oído, pero su raíz es neurológica. Entonces no es algo que tú digas, pues hago tal cosa y se me cambia, pues acá adentro, ¿no? No, más bien es buscar las maneras para poder sobrellevar la situación. Y puede pasar que estás con un compañero de trabajo, con una amiga, con un amigo, con alguien de tu familia, y entonces notas que hay algo que te molesta y hasta que no das con aquello que te molesta dices, bueno, es que la persona come mal. Yo me acuerdo que en aquellos años, con lo de mi compañera que te comento, yo decía, es que pues es como falta de urbanidad, ¿verdad? De normas de etiqueta, ¿no? O sea, como que debe de comer de una manera más adecuada o más correcta, desde mi punto de vista. Pero finalmente pues no era eso, era una sensibilidad que yo tengo, porque la misofonía puede confundirse mucho con otra condición que es la hiperacusia. Hiperacusia es cuando una persona escucha de una manera muy acentuada todos los sonidos y puede llegar hasta causarle algo de dolor físico, ¿sí? en el oído, porque está escuchando los sonidos muy alto, pero todos los sonidos. A diferencia de la misofonía, porque en la misofonía tú escuchas, pero ciertos ruidos o ciertos sonidos son los que te molestan. Entonces yo cuando primero que empecé a investigar y que di con la hiperacusia, dije, es hiperacusia. Escuchas mucho, porque yo siempre decía, es que yo entonces escucho de más. Pero la hiperacusia es en todos los sonidos, todo lo escuchas magnificado. Y en la misofonía son ciertos sonidos, pero también algo importante es que son con cierto patrón.
Entonces son ciertos sonidos que se repiten y que para ti son muy molestos. Pero cuando digo muy molestos, no crean que se trata de, ay, mira, no le gusta. No, es que no se toleran. Es algo que va más allá de tu fuerza, de tu voluntad, de tus ganas, de quiero estar aquí contigo, pero no soporto cómo lo haces, ¿verdad? Cómo comes, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos testimonios respecto a esto donde las personas dicen, es que me molesta cuando las personas respiran. O sea, ¿y qué le puedes decir a la persona? ¿Deja de respirar o qué cosa? O sea, es algo con lo que no puedes hacerlo, obviamente. O sea, está fuera de toda norma y de toda lógica para la otra persona. Dice, pues es que yo así como, o así respiro, o así ronco, ¿verdad? Entonces imagínate estar con una persona con la que estás batallando porque está roncando, tú no te puedes dormir. Y uno puede pensar, bueno, si está dormida la otra persona, ¿cómo es posible que pueda escuchar? Bueno, es que es una sensibilidad más allá de si estás dormido, despierto o si estás poniendo atención o no. Yo recuerdo que cuando era pequeña, que me decían, o bueno, que era jovencita, me decían, es que no pongas atención en eso. O sea, tú concéntrate en comer y punto. Pero yo decía, es que no es que me esté concentrando en cómo comen los demás. O sea, no estoy viendo a ver cómo comen. Es algo que yo percibo de una manera magnificada y no es que los esté viendo, es que los estoy escuchando. Y es que comen mal, decía yo, ¿no? Comen haciendo mucho ruido, no pueden comer de una manera más discreta o más callada, pues no. Entonces creo que hay muchas situaciones en las cuales puede haber muchos choques a nivel interpersonal, porque la otra persona está en su derecho de comer o hacer como mejor le parezca, y la persona que es muy sensible o que tiene hiperacusia, misofonía, pues va a decir, pues es que a mí me molesta, y la otra persona te va a decir, pero yo estoy en mi derecho de comer y en mi libertad de hacer el ruido que yo quiera, ¿verdad? Pero pues cada quien va a defender su punto y los dos desde cierto ángulo pues van a tener la razón, ¿verdad? Entonces creo que hay muchas rupturas a nivel de pareja, a nivel de amigos, a nivel del trabajo, por cosas que parecen como muy chicas, muy chiquitas y que a la vez hacen que el problema se haga muy grande. Pero tiene que ver con esta hipersensibilidad que se tiene, ¿sí? A nivel auditivo, ¿verdad? Pero como ya lo vimos, su causa es, o su raíz es neurológica. Y por la raíz de la palabra podemos saber que miso es odio, ¿verdad? Es odio y fonía es sonido. Entonces es un odio a cierto sonido. No es que todos los sonidos no nos gusten o batallemos con todos los sonidos, sino que hay ciertos sonidos y ciertos patrones. Por ejemplo, el cliqueo de una pluma, ¿no? De una persona que está a lo mejor impaciente y está chuc, chuc, chuc con la pluma, o que está haciendo ruido con los dedos en la mesa, o el goteo de una llave, ¿sí? Como decía, el ronquido, o la manera en la que come, y cosas bien puntuales, como el testimonio de alguien que decía, es que cuando estoy en el cine y que me toca de compañero una persona que su respiración es muy fuerte, el sonido es fuerte, yo mejor me salgo de la sala. O sea, yo no puedo estar al lado de una persona que respira de esa forma. Y si se fijan, pues es bien, pues complicado, aunque no es algo que se hable de una manera franca, directa, y andar diciendo, ay, pues fíjate que a mí no me gusta cómo respira la gente, ¿verdad? O cómo come la gente. Pues no es algo que sea como que se pueda tratar con cualquier persona, ¿verdad? Porque debes de tener como mucho cuidado, y más en esta época en la que debes de ser tolerante y que debes de ser inclusivo, y que debes de ser, educado, y tener mucho cuidado con estas cosas, de ser una sociedad más incluyente, ¿verdad? Y tolerante y todo esto. Y pues no puedes decirle a la persona, ¿sabes qué? No me gusta cómo respiras, ¿verdad? O puedes dejar de respirar de esa manera. Pues la otra persona te va a decir, pues así respiro, y si te gusta bien, y si no también, ¿no? Pero tal vez es una persona con la cual nos toca convivir muy, muy constantemente. Entonces realmente se pueden hacer y generar muchos conflictos. Y entonces cuando pasa ese tipo de cosas, realmente te das cuenta que el trastorno te está causando pues problema, porque ya no te permite ser funcional en el ambiente en el que estás, con tu familia, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos, con lo que sea, porque es algo que tú no puedes controlar.
O sea, no se trata de que de manera estoica tú digas, bueno, es que me voy aquí a controlar y voy a tratar de no escuchar. O sea, pues no puedes, ¿verdad? Es algo que va más allá de tu voluntad o tus ganas de querer superarlo. Es una condición con la que se tiene que aprender a vivir y buscar las herramientas y la manera más práctica de poder estar bien o lo mejor posible. Yo me ponía a pensar en el ejemplo de que alguien te invite a comer, por ejemplo, ¿no? Y que te diga, bueno, pues te invito a comer. Y resulta que esa persona que no te gusta cómo hace los sonidos cuando come, y tú dices, pues definitivamente yo tengo que romper con esa persona. Así como lo que les comento de mi compañera de secundaria, que muy linda, yo no hallaba cómo decirle, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo le digo que no me gusta la manera en los sonidos que hace cuando come? Y me acuerdo que batallé, ¿verdad? Pensando si lo decía, si no lo decía. Y entonces llegó un punto en el que le dije, ¿sabes qué? Es que no puedo estar contigo a la hora del receso. Discúlpame, pero no puedo estar contigo. Y entonces me dijo, bueno, como que le traté de explicar a mi forma, a mi manera, en aquellos años, sin saber y conocer muchas cosas, y con los recursos que yo tenía, yo traté de explicarle, y ella muy linda me dijo, bueno, pero sí podemos platicar en clase, ¿no? Y yo le decía, sí, siempre y cuando no estés comiendo. No, no es cierto, pero sí, como que, pues bueno, así fue, pero creo que en las situaciones, retomando un poquito esta idea de que cuando te invitan a comer con una persona con la que tal vez tienes un conflicto en la manera en la que hace ciertos sonidos, pues obviamente si la invitación propiamente es para comer, pues tú sabes a lo que te vas a enfrentar. Y si es algo con lo que tú no puedes lidiar y no has sabido cómo hacerlo, pues obviamente va a causarte un problema, ¿no? O te la vas a pasar muy mal. Entonces sí vas a estar, pero vas a estar realmente muy mal. Y el tiempo va a ser un verdadero martirio porque no es algo que se disfrute, ¿sí? Entonces, bueno, leyendo acerca de algunas recomendaciones que dan los expertos respecto a esto, que bueno, dicho sea de paso, como trastorno como tal no se había, o como condición no se había visto o no se había clasificado sino hasta la década de los 90, cuando ya se empezó a ver que había muchas personas que presentaban esta condición y se atrevían de una u otra manera a decirlo con un doctor o con alguien de su confianza, de poder decir, es que a mí me pasa esto, es que yo sufro por esto. Y es una condición muy, muy, muy extraña, decían las personas, porque no creo que a alguien más le pase. Y recordemos que cuando nos está pasando algo, casi siempre pensamos que somos los únicos, ¿no? Hasta cuando ya te das cuenta que otra persona lo comparte, que otra persona se atreve a decirlo, entonces tú dices, yo también me pasa eso, yo también sufro por esto. Y entonces es cuando ya empiezas a encontrar estas afinidades y entonces ya te empiezas a ver como una persona pues más normal. Porque durante muchos años tal vez te ves como una persona rara, como una persona que no es tolerante, que no puede convivir con los demás, que batallas para hacer ciertas cosas precisamente por esto, por este desconocimiento que existe. Y ya cuando te das cuenta que hay otras personas que lo viven y que ya existe hasta un nombre, y entonces ya dices, pues se trata de esta condición, entonces ya puedes decir, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer, verdad? Que si hay un tratamiento. Y bueno, pues la noticia pues es que no hay un tratamiento como tal, pero sí hay consejos que nos pueden ayudar a salir adelante y no sufrir tanto con estas cosas. Y dentro de las recomendaciones que nos dan es algo que yo en mi desconocimiento, pero a lo largo de la vida la experiencia te va dando como idea y va siguiendo como una lógica. Yo decía, bueno, a veces cuando estoy entretenida en otra cosa y trato de no concentrarme y de no tratar de poner el foco en aquello que me molesta, pues me la paso mejor. Entonces es algo que yo hacía y está dentro de los consejos, que es no pongas la concentración o el foco en aquello que te está causando mal, ¿verdad? O que te está causando problema. Entonces trata de pensar en otra cosa, de enfocarte en otro sonido, en otro estímulo, para que pues no estés tan metido en aquel sonido repetido que se está generando y que te causa mucho problema. Otra cosa, no soy muy partidaria del consejo, pero bueno, lo comparten, es que
tal vez te puedas poner audífonos en alguna circunstancia en la que tú sientas que ya no toleras la situación y entonces que puedas usar audífonos para que puedas estar escuchando otra cosa mientras tal vez están comiendo, en el caso de que sea a la hora de la comida. A mí no me gusta el consejo porque pues siento que existe como un aislamiento y que a la larga pues puede haber una ruptura emocional o afectiva, ¿verdad?, con la persona, porque pues vas a estar aislado aunque estés ahí nada más en el cuerpo, ¿no? Otra cosa que también se recomienda es que puedas compartir esta información con las personas que te rodean, con las personas de tu círculo cercano, con los que más estás en convivencia, para que sepan cuál es la condición con la que vives. Y de esta manera el conocimiento nos vaya abriendo más el pensamiento y decir, bueno, si realmente hay amor y hay comprensión, pues podemos hacer los ajustes pertinentes, de manera que yo pueda ajustarme a mi manera de comer, tal vez que te molesta, bueno, pues tratar de hacer un ajuste por amor, por comprensión a ti, ¿sí? Y por empatía, y la otra persona a su vez pues también tratar de buscar alternativas, de concentrarse en otra cosa, de manera que pueda haber una convivencia pues mucho más sana. Yo sé que habrá personas que me están viendo que van a decir, pues esto no tiene nada que ver conmigo, pero tal vez hay otras que van a descubrir que pues hay algo parecido a lo que les está sucediendo con lo que estoy relatando. Y pues lo importante es reconocer si es una condición en la cual tenemos una sospecha de que esto es algo que nos está quejando, y si es así, pues acudir con un médico. No es diagnosticar por diagnosticar y decir sí, ya lo tengo, ¿verdad? Pues a lo mejor no es tu situación, a lo mejor es otra cosa, es una condición de tu oído, ¿verdad? De tu oído como tal, y entonces sería muy importante que pudieras acudir a un profesional que te pudiera diagnosticar de una manera adecuada, hacerte un test, porque hay pruebas donde te pueden preguntar, a ver, pasa esto, pasa aquello, y tú ya puedes decir sí me pasa, sí tiene que ver con lo que yo pienso o siento, o no tiene nada que ver conmigo, y entonces ir descartando. Pero por lo pronto, como información general, creo que te puede ayudar y nos puede dar luz más a las personas que padecemos esto, que tenemos esta condición, y que nos puede dar más idea de algunas cosas que podemos hacer, y obviamente pues abrir la posibilidad de investigar mucho más, de leer, de buscar datos que nos puedan ayudar y dar con aquellas cosas que nos pueden ayudar a tener una convivencia pues mucho más sana. Me da muchísimo gusto saludarte, como siempre te mando un abrazo, un beso, con todo mi amor y con todo mi cariño, y hasta la próxima.